vamos a reflexionar sobre una problemática que muchas veces es invisibilizada: la vulneración de los derechos humanos hacia las personas privadas de la libertad. Vamos con la primera parte, el análisis del problema social. Se observaron fallas en el sistema judicial, donde muchas veces la justicia no es ni imparcial ni equitativa. Las personas privadas de la libertad muchas veces sufren rechazo y exclusión, tanto en el ámbito laboral como en su entorno familiar, dificultando su reintegración social. Como sujetos afectados tenemos principalmente las personas que no tienen recursos económicos, ya que enfrentan mayores obstáculos para acceder a una defensa legal adecuada. También se ven afectados los hijos y familiares de las personas privadas de la libertad, quienes sufren consecuencias emocionales y económicas. ¿Qué derechos humanos están siendo vulnerados o amenazados? Derecho a la alimentación. Las personas privadas de la libertad tendrán derecho a recibir una alimentación adecuada. Derecho a la salud. Las personas privadas de la libertad tienen derecho a la salud, que incluye atención médica y medicamentos apropiados y gratuitos. Los conceptos vistos a lo largo del curso son: derechos económicos, sociales y culturales, interculturalidad, participación comunitaria, salud e interculturalidad, diálogo intercultural, justicia social, violencia estructural, omisión del Estado, derechos vulnerables. Vamos con la segunda parte. Mi compañera nos va a explicar sobre el decálogo de los instrumentos de derechos humanos previamente asignados. El principio número 2 de la no discriminación y la igualdad. Este principio prohíbe que las personas privadas de la libertad sean tratados de manera injusta o arbitraria, ya sea por su etnia, color o género, entre otros grupos que son más propensos a la discriminación. Esto garantiza que el proceso sea justo y claro, y que las personas antes, durante y después del proceso sean tratadas con igualdad. Como en muchas ocasiones vemos que en varios casos, antes del proceso se ve que ya son tachados como criminales por pertenecer a dichos grupos. Durante el proceso se les aumenta sus cargos por pertenecer igual a grupos que son puntos blancos de discriminación, y después del proceso son discriminados y tratados con desigualdad por guías penitenciarios, directivos y otros reclusos. Como otro principio tenemos el principio número 3, el cual es la libertad personal, lo cual nos indica que no deben ser detenidas arbitrariamente las personas, es decir, que no deben ser detenidas sin razón alguna ni abusando del poder. Y estas deben ser cuando estén en lugares y en situaciones legalmente establecidas. Ahora el principio número 5, que es el principio del debido proceso legal, el cual es muy importante: una defensa adecuada y que se dé en tribunales competentes y que den a conocer los cargos y derechos que tienen las personas, evitando así que sean juzgados de manera injusta y respetando sus derechos. Estos, entre otros principios, son sumamente importantes y no deben ser violentados, ya que ser personas privadas de la libertad no debe ser sinónimo de abuso o violación de sus derechos. Ahora abordaremos algunas entrevistas que han sido recogidas sobre el tema. En este apartado abordaremos ideas claves sobre el problema social recolectado a través de entrevistas realizadas a una persona experta y a personas de la comunidad, en donde a través de 3 preguntas base pudimos recolectar la siguiente información. Se les pudo consultar la percepción que tienen sobre la situación de las personas privadas de la libertad en nuestro país. Lo que pudimos obtener como información, que la situación es bastante alarmante, debido a que hoy en día las cárceles se han convertido en lugares bastante sobrepoblados de personas privadas de la libertad. Existe mucha insalubridad, poca seguridad, que incluso muchas de las cárceles están siendo dominadas por grupos delictivos. Además, que las cárceles, en vez de convertirse en un centro de rehabilitación, se ha convertido en espacios de violencia y abandono, en donde se han vulnerado muchos derechos humanos. Y como segundo apartado, hemos consultado que cuál sería el impacto en la situación o en la vida diaria de las personas privadas de la libertad, la familia y la sociedad, obteniendo como respuesta que la situación es bastante fuerte, bastante grave. Primero, porque las personas privadas de la libertad tienden a sufrir consecuencias emocionales, cognitivas, psicológicas, y que a su vez, cuando tratan de reintegrarse en el entorno, pues sufren mucho rechazo y les es mucho más difícil conseguir trabajo debido a su vida pasada. En cuanto a las familias, también llegan a sufrir muchas situaciones emocionales y económicas, pero sobre todo nos mencionan que los hijos son quienes más sufren en cuanto a estos procesos, debido a que sufren abandono, también tienen dificultades económicas y se da estigmatización como tal. Y en cuanto a la sociedad, pues al conocer la vida pasada de las personas que atraviesan estos procesos, pues tienden a generar mucha desconfianza, lo que limita a su vez la reinserción social.
Como tercer punto hemos abordado cuál sería la solución que ellos darían ante este problema social situado, en donde nos mencionan como tal: primero se debe garantizar condiciones humanas dentro de las cárceles, tales como el acceso a la salud, una buena alimentación digna, también se deben dar formaciones de oficios a las personas privadas de la libertad y sobre todo apoyo psicológico. Además que se deberían crear centros en donde se puedan separar a las personas por sus diferentes situaciones, por ejemplo, personas que son detenidas por pensiones alimenticias, lo que a su vez puede garantizar y disminuir la violencia que pueden sufrir en estos centros penitenciarios. Y nos garantizan que si existe una buena rehabilitación, puede generar una buena reintegración social. A continuación vamos a hablar sobre una reflexión grupal. Claramente, el Ecuador en el sistema penitenciario está marcado por una crisis estructural, evidenciando la sobrepoblación, la reclusión inhumana que se tiene contra las personas privadas de la libertad y también la ausencia de programas efectivos para la rehabilitación de las personas. Estas deficiencias no solo vulneran ciertos derechos que ya mencionamos anteriormente, sino también excluyen mucho a las personas privadas de la libertad de la sociedad como tal. Los principales actores implicados son el sistema judicial, el sistema penitenciario, las bandas delictivas que se encuentran dentro de las cárceles y la sociedad como tal, cuya marginación excluye evidentemente a las personas privadas de la libertad y no les permiten su reinserción social. Frente a los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas, ofrecen un marco normativo que exige condiciones humanas, procesos justos y respeto a la igualdad. Los testimonios recopilados refuerzan ese diagnóstico, al mostrar cómo las vulneraciones afectan tanto a las personas privadas de la libertad como a sus familiares, generando un profundo impacto emocional, económico y social. Esta realidad demuestra que la privación de la libertad no debe implicar la pérdida de los derechos fundamentales. Desde la psicología y los derechos humanos es urgente implementar programas de atención emocional, formación y reinserción, así como políticas públicas que priorizan la dignidad, la justicia y la rehabilitación por encima del castigo. Solo así será posible avanzar hacia un sistema más humano, inclusivo y verdaderamente transformador. Gracias por su atención, los esperamos en un siguiente programa.